¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a presentar este video. Este tema también por ahí habían pedido. Y vamos a hacer operaciones con funciones. En este caso dice dado f de x igual a x más 2 y g de x igual a 8x menos x al cuadrado. Encontrar lo siguiente. Entonces vamos a tratar de realizar la mayoría de estos puntos. Nos piden encontrar una nueva función que va a ser la suma de f de x más g de x. También nos piden otra nueva función que sea igual a 3 veces la función f de x menos g de x. También tenemos por aquí que debemos encontrar la multiplicación de las dos funciones que nos dan. Y acá un medio por g de x más f de x. Y dividir también las expresiones. Vamos a tratar de llegar hasta el punto g si es posible. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con las operaciones. En este caso el literal A me dice que encuentre f de x más g de x. Es una suma de funciones. En este caso va a ser sencilla la situación. Es decir que vamos a sumar f de x más g de x. Y esto me va a dar una nueva función que le vamos a llamar h de x. Entonces por acá ponemos primero h de x, que va a ser igual. Copiamos f de x, tenemos que es x más 2. Y aquí aparece el signo más. Entonces luego sería la función g de x, que es 8x menos x al cuadrado. En este caso, porque se está sumando, no cambia los signos de la función g de x. Ya simplificando entonces la suma de estas dos funciones, ¿a qué va a ser igual? Ordenando en forma descendente tendríamos primero menos x al cuadrado. Entonces copiamos menos x al cuadrado. Luego tenemos dos términos semejantes. X más 8x nos da 9x. Y por último tenemos más 2. Ya hemos encontrado el literal A. Vamos al literal B. ¿Qué nos pide el literal B? Nos dice 3 veces f de x menos g de x. Es decir que vamos a tener una nueva función que, digamos en el caso de que no hemos realizado el primer literal, h de x va a ser igual a 3 veces la función f de x menos g de x. Entonces, esta nueva función a qué va a ser igual, es decir que a f de x debo multiplicarle por 3. Tendría 3 veces x más 2 y le resto g de x. Pero aquí sí vamos a poner un paréntesis, como dice menos g de x, ponemos 8x menos x al cuadrado en paréntesis, porque ahí sí va a cambiar los signos. Ojo con aquel detalle. Y luego tendría que h de x va a ser igual. Aquí aplicamos propiedad distributiva. 3 por x sería 3x. Y 3 por 2 positivo sería más 6. Luego acá, como tenemos este signo menos, va a cambiar a cada una de las expresiones que está en el paréntesis. Ahora tendría menos 8x y más x al cuadrado. Esas son las expresiones que van a aparecer acá. Y entonces h de x a qué va a ser igual. Ordenando en forma descendente, iría primero x al cuadrado. Luego 3x menos 8x, recuerden, sumo o resto las expresiones de los coeficientes y conservo la parte variable. 3 menos 8 me da menos 5 y está acompañado de x. Y después sería más 6. Si es que puedo dejar la respuesta más simplificada, también podría ser válido. Por ejemplo, acá en el literal A, hasta ahí podría ser factible dejarle. Por ejemplo, acá h de x puedo dejarle de otra forma. También puedo factorar, entonces h de x va a ser igual. Aquí por algún método que ustedes conozcan para encontrar los factores de esta ecuación cuadrática, de esta expresión cuadrática, sería x menos 3 por x menos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que debemos cumplir la regla de dos números que multiplicados me den 6 positivo y sumados o restados me den menos 5, ya que el coeficiente de x al cuadrado es 1. Se entiende que es 1. Entonces, esa sería la operación que nos pidieron al principio. 3 veces f de x menos g de x nos da x menos 3 por x menos 2. Ya hemos realizado el literal B, vamos al literal C. En este caso vamos a ver qué nos piden. El literal C nos dice que multipliquemos a f de x por g de x. Es decir que vamos a tener una nueva función. H de x va a ser igual a la multiplicación de f de x. Y este puntito va a significar la multiplicación con la función g de x. Entonces vamos a tener una nueva función h de x que va a ser igual. Copiamos a f de x tal y como nos dieron, que es x más 2.
y luego multiplicado por g de x, que es 8x menos x al cuadrado. Cierro paréntesis. Antes de continuar, por favor, les leo en comentarios qué temas quisieran ver. Hemos tratado de conseguir los recursos necesarios para darles unas mejores clases, inclusive con aplicaciones, las gráficas respectivas, pero vamos ahí poco a poco adaptando los temas para que vayan observándolo. Y por favor, te agradecería bastante si en comentarios me dejas los temas que quisieras ver. Bueno, continuemos. Entonces aquí tenemos la multiplicación de f de x por g de x y vemos que en este caso sería la multiplicación de dos binomios. En este caso se diría que es una multiplicación de todos con todos. X por cada uno de los términos del segundo factor y 2 también por los dos términos de acá. Entonces h de x va a ser igual x por 8x. Pasamos el 8, x por x sería x al cuadrado porque exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. En este caso se entiende que el exponente de x es 1 y muy bien. Más por menos me da menos y x por x al cuadrado me daría x al cubo. Recuerden esa ley, exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Aquí se entiende el exponente 1 más el exponente de acá que es 2 daría 3. Más 2 por 8x me va a dar 16 veces x. Luego más por menos me da menos y me quedaría 2 por x al cuadrado. Me queda esa misma expresión. Ya. Aquí tenemos que simplificar, entonces h de x a qué va a ser igual. Aquí vemos que en orden descendente debería aparecer primero menos x al cubo, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiarlo por acá en primer lugar a menos x al cubo. Luego tenemos 8x cuadrado menos 2x cuadrado. 8 menos 2 es 6. Entonces más 6 positivo y se conserva la parte variable que es x al cuadrado. Y luego me dice más 16x. Y podemos dejar la respuesta ahí, pero si simplificamos más también es factible. H de x aquí por ejemplo puedo sacar factor común x porque aparece en cada uno de los tres términos. Recuerden que aquí es como decir x por x por x, ya que está elevado al cubo, y acá sería x por x. Entonces el factor común sería x y me quedaría menos x al cuadrado en el primer término. ¿Por qué? Porque x al cubo dividido para x me da x al cuadrado, menos dividido para más me da menos. Acá más dividido para más sería más. Aquí se entiende que está el 1. Vamos a ponerlo para que se entienda la división que hacemos también de los coeficientes. Y tendría 6 dividido para 1 me queda 6 mismo. Y x al cuadrado dividido para x, exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Aquí se entiende el exponente 1. 2 menos 1 sería 1, entonces acá me queda x. Y luego 16x dividido para 1x me queda 16. Ojo, no se lee 1x, pero solo por explicación, para que no se pierdan en ese detalle, podemos hacer aquello. Entonces me quedaría, si le quitamos este 1, x por menos x al cuadrado más 6x más 16. Hay que ver si es que es factible aquí obtener factores de menos x al cuadrado más 6x más 16. De ser el caso, los obtenemos y si no dejamos la respuesta de tal manera. Muy bien, entonces ya hemos encontrado otro literal, que era la multiplicación de las dos funciones que nos daban. Ahora vamos a ver qué nos pide el literal D. En este caso, el literal D dice que encuentre una nueva función que multiplique a g de x por un medio y le sume f de x. Entonces sería que h de x nueva va a ser igual. Vamos a multiplicarle por un medio a g de x y dice que le sume f de x. Eso nos pedía el literal D. Nos pide el literal D. Ya, muy bien. Entonces tendríamos una nueva función h de x igual. Ojo, g de x me dice que le multiplique por un medio. Vamos a ver, g de x, recuerden que es esta expresión de acá. Entonces aquí copiamos el un medio respectivo multiplicado por g de x, que sabemos que es esta función de acá, 8x menos x al cuadrado. Entonces por acá vamos a copiar 8x menos x al cuadrado y dice que le sume f de x, que sabemos que es x más 2. Como no hay problema con los signos, aquí los pasamos tal y como están, x más 2. Muy bien, entonces h de x a qué va a ser igual.
Si multiplico 1/2 por 8x, aquí es como multiplicar 1 por 8, 8 los numeradores y dividirle para 2. 8 dividido para 2 me queda 4 y está multiplicado por x. Más por menos sería menos, x al cuadrado por 1/2 me queda 1/2 x cuadrado. Entonces copiamos 1 sobre 2 por x al cuadrado. Y luego está más x y más 2. Aún podemos simplificar, entonces esa operación que me piden, h de x va a ser igual a, en orden descendente dejamos, sería menos 1/2 x al cuadrado, va en primer lugar. Luego 4x más x son semejantes, me daría más 5x. Y luego me da más 2. Entonces en este caso ya tendríamos la operación que nos pidieron, que era que les multiplique a g de x por 1/2 y le sume f de x. Esa sería la respuesta de el literal D. Vamos a ver el literal E. Ahora que tenemos en el literal E, me piden que encuentre una nueva función que va a ser la división de g de x dividido para f de x. Entonces vamos al literal E. Una nueva función h de x igual a g de x dividido para f de x. De esta manera también le podemos denotar. Entonces vamos a tener acá h de x va a ser igual. Vamos a tener una nueva fracción, en este caso g de x, ya sabemos qué expresión es 8x menos x al cuadrado. Y en este caso vamos a dejarla acá en el numerador. Y en el denominador tenemos f de x, x más 2. Vamos a copiarle por acá. Esa sería lo que nos pide el literal E. Entonces h de x a qué va a ser igual. Antes de nada vemos que en el numerador puedo obtener factor común x, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer aquello. El factor común ahí sería x. Y luego me quedaría 8 menos x dividido para x más 2. Podríamos dejar de esta manera si es que desean la división, aunque no se ha visto tan necesario que saquemos factor común en el numerador, ya que no me ayuda a simplificar nada. Entonces en ese caso debería ordenar 8x menos x al cuadrado y vemos que el numerador, el polinomio es de grado mayor que el numerador, entonces tranquilamente podría dividir de una manera, de cualquier método que conozcan de división de polinomios. En este caso existe la división sintética, existe la regla de división larga, podemos aplicar cualquiera de esas, pero bueno, en este caso vamos a dejarla de esta manera. Esta también representaría la división respectiva de la expresión que nos piden. Y por último vamos a ver el literal F, con ese terminamos, ¿ya? El G, por si acaso si lo quieren anotar, que lo tengan de deber por ahí o lo quieran practicar, nos piden G de F de 5. Nosotros vamos a quedarnos hasta literal F, nos piden F o G de 3. Entonces vamos al literal F, me piden F o G de 3. Y vamos a ver qué significa esa operación. En este caso, antes de evaluar en ese término que tenemos ahí, o podemos hacerlo directo, es como que nos piden lo siguiente: f de g de 3. Es decir, que en la función f yo voy a poner la función g, pero ya evaluada en 3. ¿Y esto a qué sería igual? Sabemos que la función f es igual a x más 2. Entonces, donde yo vea x voy a poner la función g, pero evaluándole en 3 directamente. En este caso sería, en vez de esta x ponemos 8x menos x al cuadrado, pero en vez de poner la x evaluamos ya directamente en el valor de 3. Entonces aquí sería 8 por 3 menos, aquí abrimos, en vez de esta x sería un paréntesis, sería 3 al cuadrado. Y a la vez sabemos que f, el valor de x está sumándole 2, entonces ponemos más 2. Entonces vuelvo y repito en este paso, f o g de 3 me dice que encuentre f de g de 3, es decir, en la función f yo evalúe g y a la vez en el valor de 3. En este caso, como decía, en vez de esta x vamos a poner la función g, que es toda esta expresión, y a la vez f está sumado con este 2. Entonces por eso es que nos queda lo de acá.
Entonces f de g de 3, que se escribe de esta manera, que sería una composición de funciones, ¿a qué va a ser igual? En este caso me quedaría 8 por 3, 24. Y aquí 3 al cuadrado es 9. Me quedaría menos 9 más 2. Entonces la respuesta sería que f de g de 3 va a ser igual. 24 menos 9 me da 15 y más 2 sería 17. Y listo. Entonces esas operaciones hemos realizado en este video con dos funciones. También puede haber el caso de que haya otros incisos más complicados, o también nos dan tres funciones y aplicar algunas operaciones. En este caso, por una clase un poco introductoria de operaciones, hemos utilizado solo dos funciones. Y bueno, antes de acabar el video, te recomiendo entonces que comentes, por favor, en este video para conocer qué temas quisieras ver y seguir planificándolos. Y recuerden que por ahí vamos a tener también una instructora que ya alguna vez dio una clase en el canal. Te recomiendo también que actives las notificaciones de la página y la compartas para que podamos llegar a más personas, por favor. Y que tengas un excelente fin de semana de mi parte. Un saludo.